largo de la historia han existido diversos movimientos arquitectónicos, algunos más importantes que otros, pero siempre dejando su huella. El estilo internacional no se queda atrás, y es por eso que nosotros venimos a explicarles un poco acerca de este estilo tan importante dentro de la arquitectura moderna. Primero les diremos cómo fue que se creó este movimiento. Posteriormente les diremos los factores, principios y obviamente sus características fundamentales. También hablaremos sobre los arquitectos más relevantes dentro de este movimiento y les diremos 3 obras que a nuestro parecer son muy importantes dentro de la historia del estilo internacional. Un estilo dentro de la arquitectura moderna. Está en la búsqueda de la estética racionalista, los programas funcionales, regularidad de las composiciones, exactitud de las proporciones, subordinación de los materiales y el énfasis en las técnicas. Entre algunos factores que llevan a la creación de este estilo, ¿no? El estilo internacional. Uno de los factores es la incomodidad de algunos arquitectos con el eclecticismo y la divergencia de estilos arquitectónicos a finales del siglo XIX, pues se tomaban detalles ornamentales, características, elementos formales de los diversos estilos y periodos, pero sin obedecer en ningún momento a la relación entre la forma y la utilidad de las edificaciones. El segundo factor es la industrialización acelerada de las sociedades europeas y norteamericanas, que comenzó a crear la necesidad de nuevos tipos de edificaciones con este uso hasta entonces desconocido, ¿no? Entre ellos los edificios de oficinas, el bloque de departamentos, las nuevas fábricas preparadas para albergar novedosas máquinas y de gran cantidad de obreros. En tercer factor es los enormes avances técnicos en la ciencia de los materiales y la construcción que permitieron la invención del concreto armado, los progresos en las aceleraciones del acero. Todo esto conlleva nuevas posibilidades estructurales para que harían realidad edificios más altos y más resistentes y más espaciosos, ¿no? ¿Cuáles son estos? Uno de ellos es la importancia, no es solo del edificio, sino desde la perspectiva urbanística y el urbanismo, el diseño, la organización de ciudades que conviene en un fin sí mismo para esos autores. Otro también es la estructura del edificio, sigue los principios del racionalismo, los pilares y las vigas de concreto armado. Ambos elementos constructivos se visualizan como parte del edificio y el muro pierde todo sentido sustentable. Otro principio es el acero y el cristal dominan en la estructura, ¿no? En la estructura interior. Las columnas están a la vista, el concreto es un material fundamental y su existencia no se disimula, incluso se anima y se convierte en un elemento decorativo. Otro punto es las formas geométricas puras y simples del cubo, el rectángulo, el cuadrado, el cilindro, dominan la línea recta en las formas exteriores. Otro punto son las plantas libres, los tabiques, dejan el paso a los espacios libres, la validad en cualquier forma y estructura interna, busca también la habilidad racional que no es real. El alojamiento de estos principios es la planta libre. Los tabiques dejan el paso a los espacios libres y difanos. Valida cualquier forma y estructura interna. La busca de la habitabilidad racional que no real. Alejamientos absolutos de la tradición arquitectónica local e histórica. El brutalismo arquitectónico, es decir, desprecia los valores humanos, sociales, al ser el edificio. ¿Cuáles son otros principios? Es los seguidores del más es menos, la pureza y la sobriedad, las formas sencillas, el funcionalismo. También este estilo sufre numerosos ataques por su brutalismo y su universalismo constructivo desde mediados de los años 50, más o menos. Incluso en algunos de los autores más paradigmáticos evolucionaron hacia otras formas de hacer arquitectura no tan rígida como las del estilo internacional. Se caracterizó
por diversas influencias estéticas con distintos antecedentes que convergen hacia un enfoque intencionalista, ¿no? Que revela las preocupaciones sociales de una generación de arquitectos para construir un mundo mejor, ¿no? Por ejemplo, estuvo el expresionismo, el abstracticismo, el futurismo, funcionalismo, neoplasticismo, suprematicismo y el constructivismo y el organicismo, entre una de ellas. Tiene algunas características, ¿no? En lo formal, por su énfasis en la ortogonalidad, las superficies lisas, pulidas, desprovistas de ornamentos son lo que llama la atención, ¿no? El aspecto visual de la ligereza que permitiría la construcción en voladizos, por entonces novedoso. También tenemos el empleo de nuevas técnicas y materiales, ¿no? El concreto armado, que permitiría la configuración de los amplios espacios interiores, y el uso del acero para crear estos voladizos un poquito más grandes. Yo les voy a hablar sobre los arquitectos principales de este movimiento de estilo internacional. La arquitectura de estilo internacional se desarrolla primero en Europa occidental, esto como un rechazo a la ornamentación del siglo XIX y principios del siglo XX. Los arquitectos de Alemania y Francia comenzaron a imaginar este estilo arquitectónico de una forma menos ostentosa, más económica y una celebración a la vida moderna en lugar de un renacimiento del pasado. Para lograr esto, se enfocaron en los últimos y mejores avances en los materiales de construcción. El acero, el hormigón y el vidrio se producían en esa época y los nuevos avances científicos los hicieron más duraderos que nunca. En la década de 1920, los arquitectos europeos estaban experimentando con estas nuevas ideas. Walter Gropius en Alemania se centró en espacios interiores abiertos. J.P. Auth en los Países Bajos incorporó nuevas formas geométricas en sus diseños, y Le Corbusier en Francia consolidó el movimiento al reducir la arquitectura a los elementos básicos, los cuales eran las ventanas, rampas, escaleras y columnas. Vale la pena señalar que esto es más o menos el mismo tiempo que los artistas europeos estaban rompiendo la pintura y la escultura en sus formas más puras, trabajando hacia la abstracción en el arte. El estilo internacional se abrió paso en Estados Unidos, en parte gracias a arquitectos como Gropius que emigraron en esta década. Richard Neutra y Philip Johnson definieron el enfoque estadounidense del estilo internacional con su enfoque en el vidrio y el acero. El término estilo internacional surgió por primera vez en este tiempo, acuñado por Philip Johnson y Henry Russell Hitchcock, cuando en 1932 curaron una exposición sobre arquitectura modernista para el Museo de Arte Moderno de Nueva York. En Estados Unidos, el estilo internacional nunca se ha visto afectado por la arquitectura residencial. Sin embargo, se convirtió rápidamente en la forma de facto de los rascacielos. Los rascacielos eran candidatos ideales para el estilo internacional. Fueron una nueva forma arquitectónica hecha posible por los materiales modernos y el ingenio. Rechazando las tendencias Art Deco de la década de 1920, el primer rascacielos fue creado en Filadelfia en 1932. El estilo internacional de la arquitectura fue un movimiento muy influyente desde la década de 1920 hasta la década de 1960. Fue un rechazo del historicismo y la ornamentación, como ya habíamos visto antes, y una celebración de ideas modernas y materiales de construcción. Fue llevado por arquitectos como Walter Gropius, Le Corbusier y Philip Johnson, entre otros. El Internacional fue construido por una comunidad arquitectónica más global para expresar su lugar en el siglo XX. El estilo se asoció particularmente con los rascacielos, especialmente en Estados Unidos, y fue reemplazado por el movimiento ecléctico posmodernista, pero dejó un legado increíble en la historia de la arquitectura, definiendo para siempre nuestras ideas de lo que significa ser moderno. Ahora les hablaré un poco más a detalle sobre algunos de los arquitectos más influyentes dentro de este movimiento de estilo internacional. Entre ellos destacan Walter Gropius,
quien fue el fundador de la reconocida escuela de diseño de Bauhaus en Weimar, Dessau y Berlín. Él emigró a Estados Unidos en el año de 1937, donde se convirtió en director de la Escuela de Graduados de Diseño de la Universidad de Harvard. Algunos de los ejemplos más importantes de su obra arquitectónica dentro del estilo internacional son la fábrica de Faust, construida entre 1911 y 1925. También destaca el Graduate Center en 1950 dentro de la Universidad de Harvard y también el edificio Pan Am en 1963 en Nueva York, todo lo cual refleja su preferencia por espacios interiores despejados. También tenemos a Le Corbusier, uno de los grandes arquitectos del siglo XX. Él tiene una arquitectura que se simplificaba hasta sus principales características funcionales, los cuales son ventana, rampa, escalera y columna. También estaba especialmente preocupado por maximizar la entrada de luz en un edificio, esto reemplazando los muros de carga en su fachada. Sus diseños, algo utópicos, a menudo caracterizados por el uso intensivo de hormigón armado prefabricado, allanaron el camino hacia el brutalismo. Es un estilo superfuncional de arquitectura urbana y universitaria que no ha envejecido nada bien. Entre sus obras más conocidas en el estilo se encuentra la Villa Savoye, construida entre 1929 y 1930 en Francia. También la Casa Adosada en 1927 y la Unidad Habitacional en 1958 en Berlín. También tenemos a Richard Neutra. La vida de ningún otro arquitecto del siglo XX personificó tanto el estilo internacional como Richard Neutra, que obtuvo reconocimiento mundial como defensor del diseño moderno. En Estados Unidos tuvo una fuerte influencia en la arquitectura, particularmente en California. Es quien diseñó una Lovell House en Los Ángeles en 1929. De esta obra hablaremos más adelante. Por otra parte tenemos a Ludwig Mies van der Rohe, el cual fue el tercer y último director de la escuela de la Bauhaus. Él emigró a Chicago en 1938, en donde se convirtió en director de arquitectura en el Instituto Armour de Chicago, el cual ahora es el Instituto de Tecnología de Illinois. También comenzó su propia práctica próspera como arquitecto, tal cual era su energía e innovación, que a fines de década de 1940 se había convertido en un mentor muy influyente para una generación de estudiantes, así como diseñadores profesionales dentro de grandes empresas. Él y sus seguidores eran conocidos colectivamente como la Segunda Escuela de Arquitectura de Chicago. Se identificaban más claramente con los rascacielos de vidrio y acero como los apartamentos de Lakeshore Drive en 1948 al 51 en Chicago. También el lujoso edificio Seagram en Nueva York, diseñado en colaboración con el diseño interior de Philip Johnson. También el edificio IBM en 1971 en Nueva York. Tenemos también el estilo internacional en Estados Unidos con la Segunda Escuela de Chicago y, como ya había comentado, en la década de 1930 con la emigración de líderes intelectuales como Gropius y Mies van der Rohe, junto con otros modernistas de la Bauhaus. El estilo internacional se extendió desde Alemania y Francia a América del Norte, Escandinavia y Gran Bretaña. En Estados Unidos, gracias en gran parte a Mies y a la Segunda Escuela de Chicago, incluidos Skidmore, Owens y Merrill, y brillantes ingenieros estructurales como Farlow Kahn, los artículos geométricos, limpios, aerodinámicos del estilo internacional llegaron a dominar la arquitectura de los rascacielos durante décadas de 1950 y 1960, en una era en la que el modernismo corporativo y el análisis de costo-beneficio estaban de moda. Por lo tanto, el estilo internacional proporcionó el fundamento estético para los edificios de torre bajo costo que se convirtieron en símbolos de estatus del poder corporativo estadounidense durante ese periodo. Por último, y no menos importante, tenemos a Philip Johnson. Philip Johnson ha tenido un profundo impacto en arquitectos americanos por más de 6 décadas. En la década de 1930, como historiador de arquitectura, ayudó a introducir la arquitectura moderna, la caja de vidrio, a Estados Unidos, con un libro y una exposición sobre el estilo internacional en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde fue director del Departamento de Arquitectura. En la década de 1940, Johnson, el historiador, se convirtió en Johnson, el arquitecto,
y construyó la que tal vez sea la casa moderna más famosa del país, la Glass House, en 1949, de la cual más adelante hablaremos más a detalle. También en la década de 1950 colaboró con Mies van der Rohe en el diseño emblemático del Seagram Building en Nueva York. Sin embargo, justo cuando el estilo internacional estaba llegando a su apogeo, Johnson comenzó a hablar en contra de su estética purista. No se puede no saber la historia, dijo a los estudiantes de la Universidad de Yale, a quienes sus devotos instructores modernistas les habían enseñado a ignorar el pasado. Así, en la década de 1960 comenzó a invertir sus edificios modernos con referencias históricas, como el Museo de Arte Precolombino inspirado en el Imperio Otomano, ubicado en Washington, D.C. En las décadas de 1970 y 80, el hombre que introdujo la caja de vidrio se convirtió en el que la rompió, con su ADA's Tower en Minneapolis, conocida por sus distintivos stepbacks, y su edificio AT&T en Manhattan, ahora el edificio Sony. Famoso por su frontón neogerniano, que contradecía todos los preceptos del estilo internacional. El alejamiento de Johnson del estilo internacional trajo también respetabilidad profesional al posmodernismo. Ahora veremos la Glass House de Philip Johnson. Primero que nada, Philip Johnson es un arquitecto estadounidense. Él estudió arquitectura en Harvard, fue educado por Walter Gropius, fue un gran impulsor de la arquitectura de cristal. De ahí nació la Glass House, o también llamada la Casa de Cristal. Fue diseñada para su proyecto de tesis de la universidad. Es una obra realmente importante, ya que la diseñó para él mismo. Por lo tanto, podía hacer lo que quisiera con el diseño. La usó como su propia residencia desde que se construyó hasta que el arquitecto falleció. El diseño de esta casa está basado en la casa Farnsworth de Mies van der Rohe. Ha sido desde entonces la obra más famosa de Johnson y a la vez la más controvertida, ya que algunas personas consideraban que no era habitable en su totalidad. Fue algo muy innovador en la época. Por lo mismo, se convirtió en una de las precursoras del estilo moderno. Hoy en día, esta casa es utilizada como museo. La idea de Johnson era crear una vivienda que se mimetizara en el ambiente y se adaptara al terreno para que no fuera un golpe duro con la naturaleza. Hacer los muros acristalados realmente no afectaba en la privacidad de la vivienda, ya que era un lote enorme de 192 metros cuadrados con el que contaba Johnson, además de que tenía muchísimos árboles y mucha vegetación que ayudaba a cubrir los alrededores. Esta casa marcó un punto importante en la búsqueda hacia la transparencia y la flexibilidad de la modernidad, con sus proporciones y su simplicidad. Por eso mismo es considerada una de las primeras obras más brillantes de la arquitectura moderna. Entre las características de la arquitectura internacional, esta casa posee algunas de las principales, como por ejemplo, su énfasis en la ortogonalidad. Podemos ver que la casa de cristal es un ensayo de mínima estructura, geometría, proporción, efectos de transparencia y reflexión. Vemos que solo tiene el plano superior descubierto, unos pequeños apoyos, el vidrio de cerramiento y ya. Lo complementa el cilindro que contiene el baño y la chimenea, y es la sencillez pura de la arquitectura y la geometría. Otra característica son las superficies lisas, pulidas y desprovistas de ornamento. Como podemos ver, posee una estructura metálica muy ligera que no oculta ni dificulta la visión hacia el exterior, ya que todas las paredes son vidriadas. Esto permite ver lo que pasa de un extremo a otro. El aspecto visual de ligereza. La transparencia de cristal hace de este espacio un volumen muy ligero, que además consigue crear una ventilación cruzada permanente para la entrada y salida de aire, y esto evita la condensación en el espacio. El empleo de nuevas técnicas y materiales. Utilizando materiales como el acero, el hormigón y el vidrio en paneles, gracias a los avances tecnológicos que habían surgido en ese momento. Los paneles de vidrio transparente crean una serie de reflejos vivos, incluidos los de los árboles o los de las personas que caminan dentro o fuera de la casa. Se superponen unos encima de otros y crean imágenes cambiantes con cada paso que se da a su alrededor. Ya para finalizar, se hablará de cómo el mismo Philip Johnson expresa cuál fue su enfoque.
Habla de que tuvo muchas influencias históricas, menciona que la Casa de Cristal es una mezcla de Mies van der Rohe, de Malevich, el Partenón, el Jardín Inglés y todo el movimiento romántico y la simetría del siglo XIX. Yo les voy a hablar sobre una de las obras llamada el Museo de Salomon Guggenheim. Este museo está ubicado en la ciudad de Manhattan, en New York, que resguarda una colección permanente de obras de arte impresionista y post-impresionistas, así como en el arte moderno temprano y arte contemporáneo. Se trata de un museo vivo de permanente expansión que organiza y participa en exposiciones temporales especiales durante todo el año. En sus inicios el museo fue llamado Museo de Pintura Abstracta, que se hizo a través de una fundación de Salomon Guggenheim en el año de 1939. Durante los años, la colección inicial, conformada por la colección de Salomon, ha ido aumentando de manera constante, creando una colección de obras realmente importante, lo que ha permitido que el museo sea reconocido como uno de los mejores museos en los que se expone el arte contemporáneo. El museo tuvo siempre un norte definido, construyendo y evolucionando hasta convertirse en lo que es hoy en día. Una de las mejores opciones para disfrutar el Museo de Arte de Pintura Abstracta cambió su nombre a Museo de Salomon Guggenheim luego del fallecimiento de su fundador. Salomon fue un coleccionista estadounidense que le permitió realizar la adquisición de una serie de obras de arte de antiguos maestros. Sin embargo, después conoció a Gila, un artista de obras abstractas, que se inició en lo que se conoce como el arte vanguardista europeo, especialmente el arte abstracto, que era la tendencia artística de Gila. Con el tiempo, su colección necesitaba un espacio más grande debido a que crecía rápidamente, acopiando obras de arte de muchos artistas, en los que contaban obras del precursor del arte abstracto. Y es cuando Salomon, que además de ser un coleccionista era un filántropo, que decide recrear la fundación que llevaba su mismo nombre en el año de 1937. La fundación tenía el objetivo de promover el arte moderno y llevarlo a la mayor cantidad de gente posible y despertar en ellos el amor por este tipo de arte. En tan solo unos años la fundación realiza su primera exhibición en Manhattan, por supuesto con la ayuda de su asesora Gila. Hace que su colección se encuentre en obras destacadas del arte abstracto, así como el arte contemporáneo, entre otros. Como en el diseño del edificio para colocar la exhibición permanente de la colección privada fue solicitada por el arquitecto estadounidense Frank Lloyd, que este arquitecto presentó más de 700 bocetos y estuvo 15 años diseñando el edificio que sería finalmente el Museo del Arte Abstracto. La artista Gila se reunía con el arquitecto para expresarle sus ideas y terminaron imaginando que el edificio era el templo del espíritu, que era necesario que la estructura del edificio permitiera mostrar cada una de las obras de manera organizada. Con base en la solicitud, puso manos a la obra. Dentro de las primeras propuestas, habían diseñado un edificio en forma hexagonal, el cual tendría en el boceto se contemplaba una forma circular con una rampa continua y la intención era subir los visitantes en un ascensor y que estos realizaran el paseo por la exhibición bajando a través de una serie de habitaciones que se comunicaban. El diseño definitivamente fue aceptado, que tiene una forma espiral cuya propuesta era la similitud a la concha de Nautilus, con espacios antiguos que fluyen unos entre otros. A pesar de lo orgánico presente con el diseño, también expresaba la rígida geometría de la arquitectura moderna. Cuando vemos el diseño del propio diseñador, podemos identificar que el mensaje de las formas geométricas eran ideas de los sentimientos humanos. El edificio puede ser identificado por
su característica exterior, su forma cilíndrica de color blanco, elaborado en hormigón, que se asemeja a un remolino que sube al cielo. Las líneas curvas cobran fuerza y sentido en el interior del edificio, lo que concreta la idea del arquitecto de crear un espacio con un suelo continuo. Cuando ingresen al edificio notarán un vacío demasiado grande que tiene una altura de 25 metros que exhibe y nos detiene porque lo que alcanza en lo alto pues es nuestras vistas. Y a la cima hay una cúpula de cristal. A los lados del vacío hay una rampa central que se desarrolla a lo largo de 6 pisos. Tiene la finalidad de que los visitantes logren a lo largo del recorrido que puedan ver todas las obras y así asemeje como que suben hacia el cielo. Y pues a pesar de la majestuosidad del diseño y de la intencionalidad en la forma de las curvas, para que las obras dieran la sensación que se encontraban colocadas en un atril. Fue sumamente complicado colocarlas por la forma concava de las paredes. Muchos críticos señalaban que el edificio competía en las obras y algunos artistas no estaban satisfechos con el lugar en el que se exponían las obras de arte. Y pues en el diseño fue una hermosa creación de vanguardia, con lo que la arquitectura se refiere que se logra la perfección del círculo de las corbusianas. La propuesta es tan majestuosa que fue criticada, como ya había mencionado, el diseño de su arquitectura y se consideró que el edificio opacaría las piezas de exhibición de arte en el museo. Una de las experiencias de este diseño es cuando se observa hacia el centro de la espiral y se percibe una majestuosidad de la obra, en la que, si detallamos el diseño, nos entrega un juego de formas geométricas delicadamente ubicadas en donde predominan los triángulos, círculos, óvalos, cuadrados, etc. Y se debe reconocer que en la realidad del edificio y los trabajos del arte se fusionan perfectamente al museo. Y pues este museo abre sus puertas en 1959, ya cuando había fallecido el arquitecto Frank y pues Salomon. A pesar de la controversial del diseño, el edificio fue aclamado y sirvió como una fuente de inspiración para muchos otros arquitectos. Ahora nos remontaremos a lo que es el año de 1927, donde Richard Neutra ubica la obra llamada Lovell House en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Esta obra es la que lo define como uno de los máximos exponentes de la arquitectura moderna en cuanto al estilo internacional. Terminada en 1929, Lovell House es uno de los proyectos más emblemáticos de Richard Neutra. Con extensiones de vidrio y balcones suspendidos por cables, la construcción trajo al suelo norteamericano una estética similar a la que Le Corbusier y Mies van der Rohe ya extendieron en Europa. En ella, Neutra también fue capaz de aplicar técnicas para la construcción de rascacielos vistos en Chicago y planificar un proceso de construcción de embarcaciones. Lovell House fue la primera casa estructurada en metal construida en los Estados Unidos. Además, la Lovell House también trae verdaderos hitos de las obras de Richard Neutra, como lo son los paneles de vidrio, los contadores suspendidos y su pureza en forma. El techo del jardín, las teorías de Gestalt y las ideas Bauhaus, como la percepción de la luz y la oscuridad, también están muy presentes. No en vano, Lovell House es uno de los grandes ejemplos de estilo internacional de la arquitectura moderna. La casa consiste en una serie de planos superpuestos que no se adhieren a la proporcionalidad de Wright, más bien son un híbrido de los dispositivos planos de Wright combinados con la estética cruda y aerodinámica de Le Corbusier. La casa se aferra al lado de un acantilado empinado y se suspende perpendicularmente para asumir las vistas panorámicas de Los Ángeles. Dado que la vivienda está suspendida perpendicularmente, el volumen de la vivienda se desconecta de la calle. En cuanto al nivel inferior de la casa,
El salón sigue un plano abierto que conduce al patio y a la piscina. Está fuera cerca de la piscina que uno comienza a entender la organización espacial de los planos superpuestos y los pilotes que admiten los volúmenes en voladizo. La Lovell House recuerda al estilo y a la estética de Le Corbusier como ya mencionamos. Y está claro que Neutra fue influenciado por el estilo internacional y las villas de este mismo arquitecto, tanto que la forma en que uno entra y se mueve a través de la casa es similar al paseo arquitectónico de Le Corbusier. Sin embargo, en lugar de terminar en el jardín de la azotea, el ocupante se mueve desde la parte superior de la casa hacia el patio y a la piscina en el nivel inferior. Como ya sabemos, se afirma que la Lovell House es la primera casa en los Estados Unidos en utilizar una estructura de acero, que se encuentra típicamente en la construcción de rascacielos. Neutra aprendió estas nuevas técnicas cuando estaba trabajando en Nueva York y en Chicago. Sin embargo, la construcción de acero no solo está soportada por columnas de acero, vigas y pilotes, sino que es solo una parte del sistema estructural de la casa. Debido a que la casa está suspendida en el lado de un acantilado, está atada al acantilado por un cable de tensión que está atado al terreno rocoso. Neutra eliminó el hormigón mezclado a mano en carretillas al diseñar un vertedero de madera de 60 metros para el hormigón de los cimientos y utilizar gunita ligera para el estuco, que se inyectaba con largas mangueras sobre una tela metálica expandida, técnica que debía de aprender de Schindler, quien la había empleado en su casa Packard de 1924. Los cimientos también soportaban la piscina en un depósito de acero y hormigón que reducía a un mínimo el número de soportes individuales excavados en la engañosa vertiente. Aquí, en esta obra, Neutra rompió horizontal y verticalmente la caja Gratiana. Si en Villa Savoye los pilares alzaban la casa, aquí actúan de manera similar al utilizar una construcción arquitrabada no muy diferente a la del Partenón. Además, situó grupos de 3 ventanas combatientes sujetadas a delgados puntales verticales de metal entre postes de acero, y a su vez soldados con haces de redes de acero, que soportaban cubiertas de metal corrugado. Los balcones estaban en parte estructuralmente suspendidos de las cubiertas. Ahora hablaremos un poco de la historia de quiénes eran los Lovell y pues, cuál fue el proceso que siguió este arquitecto para la construcción de esta casa. La Lovell era una pareja extravagante y progresista, con decididas convicciones respecto a la salud física. Philip escribía una columna titulada Cuidado corporal para Los Angeles Times. No se han acallado los rumores que explican el por qué Lovell no encargó a Schindler, quien era un arquitecto más cercano a él, sino a Neutra, el diseño de su estudio de cultura física y después de su casa. Lo que pudo inclinar la balanza ante su decisión fue el método menos directo utilizado por Neutra de cuantificar la salud en los edificios, así como su práctica más organizada de construcción. En cualquier caso, al contratar a los dos arquitectos en conjunto, pues Lovell se aseguró un lugar en tener una de las casas más representativas de lo que es la arquitectura moderna en cuanto al estilo internacional. Una vez terminada la obra, sin embargo, Lovell quedó bastante desconforme con algunos aspectos de la casa que no nos menciona en las investigaciones que adquirimos, pero se las reprochó abiertamente al arquitecto, dando lugar a una relación tensa entre ambos. Sin embargo, tras finalizar la obra, Neutra tenía motivos para estar orgulloso, y tras su conclusión, miles de personas se acercaron para admirar de cerca la casa que proporcionó a Neutra la fama internacional. Aquí trabajó también como contratista, por lo que supervisó a 70 trabajadores. Con esto de la fama internacional de Neutra, a medida que se hacía pues cada vez más famoso, el Dr. Lovell, dueño de la casa, se reconciliaba con ella. Y en efecto, hacia 1968, los Lovell ya calificaban de genio a Neutra y de obra maestra a su casa, ya que fue una obra hecha a la medida. En 1930, Neutra calculó que el importe de la casa Lovell es de $58,672.32 en ese entonces. Para finalizar el concepto desde un punto de vista formal, las bandas blancas de gunita parecen interrumpir arbitrariamente la retícula de la estructura, pues se deslizan
las unas sobre las otras, unas veces actuando como muros y otras como verjas de un balcón. Neutra acabó algunos de estos planos con parapetos verticales, al igual que los extremos de los tejados chinos apuntan al cielo. Aquí realzan la actitud de alerta de la estructura y ocultan el tejado inclinado. Casa Lovell fue diseñado por Richard Neutra y realizado entre 1927 y 1929. Se encuentra en Hollywood East, Estados Unidos. La entrada principal está en el nivel superior, al igual que los dormitorios, conectados con una salita de estar, porches y 2 baños. Una escalera acristalada por 2 de sus lados conduce a la planta principal, con una gran sala de estar orientada al sur y el cuarto de invitados y la cocina en el norte. La estructura es totalmente de acero. Fue el primer edificio residencial de Estados Unidos que la tenía, y en sus superficies también se hace una amplia utilización del vidrio.